Buenas tardes. Vamos a seguir con el siguiente simposio que tengo el honor de compartir con el doctor Brad Gessner. El doctor Gessner es médico y epidemiólogo de Estados Unidos que tiene una amplia trayectoria internacional en salud pública, vacunología y epidemiología de enfermedades infecciosas. El doctor Gessner ha trabajado como consultor para organismos multilaterales, instituciones académicas y programas nacionales de inmunización, apoyando el diseño, implementación y evaluación de estrategias de vacunación. Ha contribuido ampliamente a la investigación aplicada, asesoría técnica y publicaciones científicas. Así es que va a ser un honor escuchar al doctor Gessner. Voy a empezar yo con mi última presentación del día. Gracias, Carlos, por las 4 que me dejaste. Pero vamos a hablar sobre el poder transformador de las vacunas, en este caso polio, varicela y hepatitis A, en la agenda de la salud global. Creo que son bastante relacionadas con las que anteriormente he dado. En este caso, agradecerle a Sinovac la invitación y sería mi conflicto de interés. Y empecemos con esto. Nuestra historia como humanidad es una batalla contra los microbios. Perdimos terriblemente antes que la ciencia, la salud pública y las vacunas nos permitieran protegernos. Y eso es importantísimo, lo que la salud pública se ha beneficiado. Pero este es un congreso de salud global y tenemos que entender que eso es trascender la salud pública. No es solamente lo que yo hago en mi país, es lo que yo logro y lo que comparto con los demás países y que todos vayamos en una misma sintonía relacionada con las enfermedades, en este caso infecciosas. Y no debemos olvidar esto, cada niño vacunado representa una promesa cumplida, la oportunidad de crecer, aprender y prosperar sin la amenaza de enfermedades prevenibles que alguna vez diezmaron comunidades enteras. Y no solamente es morir. ¿Qué pasa con un niño con una meningitis bacteriana en el primer año de vida? ¿Cuál va a ser su desarrollo? ¿Qué pasó con ese niño a los 20, 30, 40 años? ¿Cómo terminó siendo su vida después de tener una enfermedad infecciosa que lo tuvo en una unidad de cuidado intensivo, que le faltó oxígeno? Esas son parte de las cosas que nosotros estamos previniendo a través de la vacunación. Ustedes han leído este maravilloso paper del año pasado, donde nos dice que 154 millones de vidas fueron salvadas gracias a las vacunas en 50 años. 6 vidas por minuto, 400 millones de casos prevenidos. Y eso no solamente son estadísticas, son familias intactas, comunidades prósperas y generaciones que ahora se desarrollan plenamente, el valor social de la vacunación. Y todo empezó con este señor, con Edward Jenner y el origen de la esperanza. 1796, el experimento que cambió la historia. El mayor triunfo, la erradicación. De hecho, la primera enfermedad erradicable y probablemente el polio vaya a ser la segunda. Y la viruela en 1980 se convirtió en esa enfermedad que ya no estaba matando gente, ya no estaba dejando gente malformada, y eso demostró el potencial transformador que tiene la vacunación masiva. Vayamos a polio. Aquí tenemos una super experta en polio, que es la doctora Luisa Elena Faleiros, y de ella hemos aprendido mucho. Pero en este caso, la polio es una batalla casi ganada. De ser una enfermedad temida que paralizaba cientos de miles de personas cada año, está al borde de convertirse en la segunda enfermedad completamente erradicada. Y posiblemente ustedes conocen la historia de Paul Alexander. Vivió 70 años conectado a un pulmón de acero. En esos 70 años se hizo abogado y ejerció 30 años la abogacía. Escribió un libro, una autobiografía, y él decía que la vida vale la pena vivirla aunque haya estado metido en esa máquina. Salía esporádicamente cuando era un hombre más joven porque había aprendido a hacer fuelle con su tórax, pero la mayor parte de su vida estaba en un pulmón de acero que muchos de nosotros nunca ni hemos visto, solo en fotografía. Y eso habla del poder transformador que tienen las vacunas. Y en este caso, el polio a punto de erradicarse, como les decía, en 1988, 350,000 niños en 125 países, y muchos de esos miles pudieron quedar paralizados permanentemente. 1995 se hizo algo asombroso. 56 millones de niños fueron inmunizados en todo el mundo en un solo día.
Eso nunca se ha repetido. Hay una historia muy linda que siempre he tratado de conseguir la referencia, pero no la tengo, del Salvador, que cuando estaban en medio de las guerrillas, pararon la guerrilla para permitir que los vacunadores entraran a inmunizar. ¿Dónde han visto ustedes un mensaje tan lindo de solidaridad? Bueno, uno desearía que no hubiesen sido guerrilleros, evidentemente, pero pararon la escaramuza para vacunar. 2019 se redujo en 99% los casos globales y tenemos 25 años de certificación de la eliminación del poliovirus salvaje en las Américas. Queda por ahí los casos de polio postvacunal, lamentablemente, pero la mayor parte de los países están evolucionando a vacuna intramuscular. El año pasado, solo 33 casos reportados mundialmente en Afganistán, Pakistán y Nigeria. ¿Qué tienen en común? Países pobres y países con guerras internas. La historia de la lucha contra la polio es uno de los esfuerzos de salud pública más ambiciosos y más exitosos, demostrando el poder de la cooperación internacional, o sea, mostrando el poder de la salud global, no solamente de la salud pública. Estos son los datos actuales a la semana pasada, que fue cuando los actualicé. 25 casos en el 2004 en Afganistán con un caso de poliovirus salvaje. Pasaron al 2025 hasta el 27 de agosto a 3 casos. Pakistán de 74 pasó a 21. Y en el 2024 se reportaron 319 casos globales, pero asociados a la circulación del poliovirus vacunal. Y en el 2025 hasta el 28 de julio, 67 casos. Y esta historia es conmovedora, la publicaron en Nature el año pasado. Esta joven, Kiden Josephine, de Sudán del Sur, dice: cuando llego a una aldea con mis vacunas, las madres corren a recibirme. Ellas saben que traigo protección para sus hijos. Anda en bicicleta 14 kilómetros diarios. Le pagan $150 al mes y a veces le atrasan hasta 3 meses. Y es madre soltera con 2 hijos. Pero el compromiso que ella tiene mereció que la reseñaran en una revista de la importancia que tenemos. Entonces eso también habla del aspecto humano de la vacunación. Varicela, una vacuna que cambia la infancia. Esta vacuna es muy especial para mí porque fue la primera vacuna que como ministra de Salud introduje contra viento y marea en el país. Y cuando les digo con viento y marea, ahorita van a ver por qué. Era una enfermedad que se consideraba inevitable en la infancia. De hecho, hacían fiestas de la varicela, donde mandaban a todos los chiquitos a que se terminaran de contagiar de varicela. Y ahora puede prevenirse completamente transformando la experiencia de crecer. ¿Y por qué transforma la experiencia de crecer? Por esto. Estos son casos que yo manejaba en el Hospital Nacional de Niños de varicela. Esta niña que está intubada, cuando llegó, bueno, era una época hace unos años que estaba lo de la viruela de mono, terminó en cuidado intensivo con una neumonía terrible. Es la de arriba, salió de cuidado intensivo, pero quedó marcada para el resto de su vida. Es una niña, después le conseguimos cirujano plástico, que le hiciera peeling y todo ese tipo de cosas para mejorarle la apariencia de la cara, porque evidentemente es algo que le limitaba su calidad de vida. Chiquitos con fasciitis necrotizante o algunas infecciones un poco menos serias, pero importantes al fin. Y este caso de acá, un síndrome de varicela congénita. Yo he visto en mi vida 2, obviamente no es como la rubiola congénita, pero está. Y un niño con este tipo de cicatrices, pues evidentemente por algo que se puede prevenir no se vale. Y les decía lo de viento y marea por lo siguiente: cuando yo dije hay que meter vacuna contra varicela, tenía todos los datos. Me dijeron, ¿para qué? Si la varicela es una enfermedad cosmética. Y aquí ustedes pueden ver lo cosmética que era la varicela. El impacto ha sido asombroso. Antes de la vacunación, solo en Estados Unidos 4 millones de casos al año. Después de la vacunación se redujo en un 90%, se redujeron las hospitalizaciones, se protegió a grupos vulnerables como los inmunosuprimidos, las embarazadas, que obviamente no es que se les vacuna, pero por inmunidad de rebaño están protegidas. Mejoró la asistencia a los niños a la escuela. Y recuerden que en nuestros países muchas veces el niño deja ir a la escuela y después no vuelve. Y eso es importante tomar en consideración. Y también no les trastorna la vida laboral a los padres. Entonces, ¿qué ilustra esta vacuna? Cómo la prevención no solo salva vidas, sino también mejora significativamente la calidad de vida y el desarrollo infantil. Tenemos casos de éxito en América Latina. Lástima que se fue Mónica, pero Uruguay fue pionero.
Katy Pires y Jorge Kian nos ayudaron mucho en Costa Rica cuando estábamos introduciendo la vacuna. Y aquí está, o ya se fue, Pilar Rubio, que en ese momento trabajaba en Costa Rica y que fue una persona que ayudó bastante en ese proceso. Y Costa Rica, que a través de educación y prevención, ahora nosotros no tenemos un problema de varicela. Queremos introducir una segunda dosis para completar el esquema, pero básicamente para evitar brotes que se nos están dando, sobre todo en poblaciones un poco más grandes. Y esto es lo que hemos visto, y ahí está la referencia. Nosotros publicamos la experiencia de Costa Rica y vamos a publicar la segunda parte. 97% de reducción, 94% de casos, 94% de menos hospitalizaciones y 97% de reducción de muertes, con la maravilla de que aunque el foco de vacunación es el niño, también está protegiendo a adultos, y ese es pues obviamente algo importante. Sin embargo, en varicela hay una gran brecha. La introducción desigual en países de ingresos bajos y medios evidencia una inequidad sanitaria. Y esta disparidad perpetúa la carga de enfermedad en poblaciones vulnerables. ¿Qué significa esto? Que aquellos países que tienen una dosis o que todavía no han introducido, como México, que no la tiene universal, sino en poblaciones de riesgo, tiene que pensar en que sea universal a través de datos. Esta es una vacuna que ustedes invierten $1 y se les devuelve 70. Y eso es parte de los estudios que hicimos con una herramienta que en esa época la desarrolló Kurt Banks en Alemania, que era Evita, un modelaje de datos que le mandamos y él nos hizo el cálculo. Hepatitis A, un enemigo prevenible, una enfermedad de la pobreza, de las malas condiciones higiénicas, vinculada a saneamiento deficiente, afecta a millones y la vacunación ofrece una solución efectiva que complementa las mejoras en infraestructura básica, porque evidentemente no es solo vacunar, también hay que mejorarle la condición a las personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación universal en países de endemicidad intermedia, un documento de posición que lo actualizaron en el 2022. Y ahora en las metas de eliminación está precisamente las hepatitis, no solo la B, sino también la A. La evidencia del impacto es tangible, reduce la incidencia en todas las edades y aporta beneficios económicos. Y esta es la publicación del 2022. Tenemos vacunas efectivas disponibles desde los años 90, tienen una eficacia superior al 95% y proporcionan inmunidad duradera con un excelente perfil de seguridad. Los argentinos nos demostraron que una sola dosis es suficiente para controlar la enfermedad. Ellos pasaron de tener trasplantes de hígados por fallo hepático de hepatitis A ya no tenerlos por esa causa. Así es que esta es una publicación de Carla Bisotti que así lo ha demostrado. ¿Y ahora qué pasa? Los desafíos en la vacunación. Acceso desigual. Ustedes ahí ven el edificio lindo donde vive gente de buenos recursos económicos y las casas humildes de las personas que tienen sus excretas al agua. Las comunidades rurales y marginales se enfrentan esas barreras geográficas, económicas y culturales para poder acceder a las vacunas. Y necesitamos el enfoque integral en este caso. La vacunación debe complementarse con mejores en infraestructura de agua adecuada para consumo humano, saneamiento, educación sobre higiene para maximizar el impacto que tiene la vacuna. ¿Y cuáles son las tendencias con hepatitis A? 91% de reducción de la tasa de casos nuevos entre el 2019 y el 2023 en Estados Unidos, 1.640 casos notificados solamente en el 23, una reducción importante, un país tan grande, 3.300 infecciones estimadas durante el mismo año y 85 defunciones. Aún en países como Estados Unidos, la hepatitis A causa muertes. Ahí ustedes lo tienen, 85 personas fallecieron de una enfermedad que es inmunoprevenible. Les recomiendo este artículo, está maravilloso. Es una revisión del 2012 al 2023 que indica heterogeneidad en la región. Solo 8 de 25 países de nuestra región, incluyendo Costa Rica, que no la ha metido, han introducido la vacuna en su país. Persisten brotes en zonas con saneamiento deficiente y hay una mayor exposición en grupos vulnerables. Posiblemente ustedes leyeron los casos de hepatitis A en hombres que tienen sexo con hombres, que se hubieran evitado con una vacuna. Este artículo lamentablemente no es de acceso libre, entonces si alguno lo quiere, con mucho gusto se lo proporciono.
Y aquí en este congreso se ha hablado de cambio climático y es obvio que las vacunas no van a evitar el cambio climático, pero las vacunas sí van a minimizar el impacto que tiene el cambio climático. Y ustedes pueden ver de las 3 vacunas que estamos hablando, cómo varicela, cómo hepatitis A están determinado su aumento según la cantidad de temperatura y la cantidad de lluvia que caiga en las diferentes zonas. No vamos a tener cambio en cambio climático, pero esas personas no van a tener mayor riesgo de morir. Y aquí se habla mucho de cólera. Probablemente en algunas regiones, con esto del cambio climático, el virus polio, ya sea vacunal o poliovirus salvaje, también podría persistir en condiciones de cambio climático. Eso todavía no está demostrado, no lo tomen como literal, pero es algo que nosotros tenemos que identificar. Ahora bien, estas 3 vacunas han demostrado que más allá de la prevención hay beneficios sociales y económicos. Fortalecen economías y construyen sociedades más equitativas. Y aquí lo pueden ver con estas 2 referencias que me permití adjuntar. Rendimiento educativo, 15% menos de ausentismo escolar, puntuaciones más altas en pruebas estandarizadas y cuando son adultos, 21% más de ingresos económicos en aquellos niños que se les previno las enfermedades anteriormente mencionadas. Beneficios económicos, por cada dólar invertido se obtiene un retorno de 16 en costo de salud evitados y 44 dólares en beneficios económicos más amplios como productividad laboral, equidad social. La vacuna universal reduce disparidades, creando sociedades más justas y más cohesionadas, que es lo que nosotros buscamos. ¿Qué lecciones nos han dejado estas 3 enfermedades? Polio demuestra que la erradicación es técnicamente posible, pero depende de coberturas sostenidas, acceso en zonas inseguras y vigilancia ambiental robusta. Recordemos lo que ha pasado en África con algunos vacunadores que los han asesinado. ¿Qué nos enseñó varicela? Que es capaz de reducir complicaciones graves y costos indirectos. La falta de introducción universal perpetúa inequidades. Hepatitis A. La vacuna cambia la infección y previene crisis sanitarias en contextos urbanos, integrándola con mejoras de agua, saneamiento óptimo, y eso hace que el impacto sea aún mayor. ¿Qué podemos ir concluyendo? Que las 3 vacunas ilustran el poder transformador de la inmunización para salvar vidas, reducir inequidades y fortalecer sistemas de salud. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Las brechas de cobertura, sostener la vigilancia, comunicar los beneficios con transparencia, basado en evidencia, que es parte de lo que nosotros hemos venido hablando entre todos el día de hoy. Como conclusión, las vacunas son el motor invisible de la salud global. Dan una transformación profunda, beneficios que trascienden la prevención médica, son una responsabilidad compartida. Continuar invirtiendo en inmunización es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenido del milenio y construir un mundo más equitativo. Y la llamada de atención es el derecho individual y responsabilidad colectiva, y tenemos que contribuir para que ningún niño o adulto muera por una enfermedad prevenible por vacunación. Probablemente ustedes han oído un libro, que hay una estrofa muy bonita que dice que ¿por quién dobla las campanas? Y dice que la muerte de cualquier ser humano me disminuye. Y a mí me gusta agregarle, y si la muerte de cualquier ser humano me disminuye, pero si es por una enfermedad prevenible por vacunación, también debería de avergonzarme, porque es algo que se puede prevenir. Y finalmente dejarlos con estas 2 reflexiones. Las vacunas son mucho más que una herramienta médica. Son un triunfo de la ciencia al servicio de la humanidad. Cada dosis aplicada no solo protege a una persona, sino que fortalece a toda una comunidad, reduce inequidades, previene sufrimiento y nos acerca a un mundo más justo y saludable. Defender las vacunas es defender el derecho universal a la salud, es defender la vida misma. Y ese es el legado que estamos llamados a preservar y a transmitir. Se lo debemos a Edward Jenner, que pasó tantas penurias cuando desarrolló la vacuna contra la viruela. Agradeciéndole su atención, pasamos a darle la palabra al doctor Brad Gesner, que